1944 el Partido Comunista fue un partido comunista italiano, fue un partido ilegal, clandestino. Y su máximo dirigente, uno encarcelado y otro en el exilio. Y durante muchos años, como suele ocurrir, la única oposición real al fascismo italiano, que dicho sea de paso, tuvo un enorme consenso de masa. Enorme consenso de masa. En época, durante años, el fascismo italiano fue una mayoría clarísima de la población, que solamente se empieza a romper bien avanzada la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los comunistas italianos estuvieron siempre ahí, en esa lucha. De este periodo, resaltar una cosa fundamentalmente, dos cosas, ¿no? Una, que uno de los máximos dirigentes del partido y luego secretario general terminó en la cárcel, que se llamaba Antonio Gramsci, lo que Magri llama el genoma Gramsci. Y el otro, que el que fue en la práctica su sucesor, Palmiro Togliatti, se convirtió en uno de los más importantes e influyentes dirigentes de la Tercera Internacional. Le he dicho antes que estuvo de asesor aquí y que fue de los últimos aviones que salieron de España después del golpe de Casado. De los últimos aviones iba Togliatti y la Pasionaria juntos camino del exilio. Entonces, de aquí, esto del genoma Gramsci que dice Magri, interesante una cosa, que tiene mucha importancia histórica, ¿no? Que es tener una fuerte tradición intelectual adoptada. Es decir, el comunismo italiano siempre tuvo una radical novedad producto de que tenía como su pensamiento. Y esto creo que tiene interés, porque no es posible entender el comunismo italiano y su singularidad sin tener a la espalda un Antonio Gramsci y, por otro lado, a Palmiro Togliatti como máximo dirigente. Estas dos cosas, las relaciones siempre conflictivas entre Gramsci y Togliatti, la herencia que dejan los dos, es un elemento singularísimo del comunismo italiano. Aquí, de Antonio Gramsci, ¿qué conviene entender? Y que algún día hablaremos también de él aquí, ¿no? ¿Qué convendría entender de Antonio Gramsci? Fundamentalmente que fue, seguramente no el primero, pero sí el más brillante analista sobre la derrota de la revolución en Occidente. O sea, yo sigo pensando, a pesar de los años, que ese era el núcleo duro de Gramsci, aparte de mayores profundidades intelectuales. De Antonio Gramsci, el núcleo duro era partir de Lenin y del leninismo, intentar más allá de Lenin y del leninismo, pensando fundamentalmente por qué aquí se había fracasado, por qué en Europa había fracasado el socialismo, por qué. Y sobre eso, darle a los comunistas italianos un instrumental que ha sido precioso en toda su larga historia, sobre todo a partir del 44. Aparte de la importancia de su figura moral. Lo primero que sale de Gramsci fueron sus cartas. Y esas cartas a todos los intelectuales, me recuerdo en este momento a Benedetto Croce, le pareció algo extraordinario, por su belleza, por su humanidad, por la inteligencia que demostraban aquellas cartas personales de un hombre que se estaba apagando y consumiendo en las cárceles de Mussolini. La revolución de Occidente, la autocrítica del leninismo y el esfuerzo por pensar
el comunismo desde la derrota. Que yo creo que me da la sensación que tiene una cierta actualidad también hoy, creo, en este proceloso mal que es la izquierda, lo que va quedando en la izquierda europea. Segunda cuestión. En Italia, y eso es muy importante, la caída de Benito Mussolini da comienzo a una guerra civil, en el medio de una guerra entre alemanes y potencia aliada. O sea, cuando en el año 43 el Gran Consejo Fascista hace dimitir a Mussolini y posteriormente el rey Vittorio Emanuele II lo cesa y luego lo detienen y lo llevan al Gran Saxo, en todo ese momento en Italia comienza, por un lado, una invasión alemana que pretendía parar a los ejércitos aliados que ya habían tomado o estaban tomando Sicilia. Ahí se produce durante años algo que tendría que haber terminado pronto, pero que no terminó porque la resistencia alemana fue muy fuerte en un lugar que, por cierto, tiene viejas connotaciones en la tradición cultural cristiana, como fue Montecassino. Eso hizo que hubo un conflicto armado terrible, como toda guerra, entre alemanes y aliados, con una parte del ejército italiano reorganizado sirviendo a los alemanes y del partido fascista, que a su vez fue una guerra civil interna, sobre todo en la zona no ocupada, es decir, de Roma hacia arriba. Eso hizo que rápidamente se creasen comités de liberación nacional, que eran grupos armados guerrilleros, de los cuales la parte mayoritaria, más organizada, más disciplinada y más fuerte era la gente que provenía del Partido Comunista Italiano. Es decir, el Partido Comunista Italiano, que surge de la clandestinidad, es un partido en parte armado, en condiciones de ocupación militar aliada, alemana y luego aliada, en guerra y en conflicto. En el año 44, todo el gobierno italiano, el del gobierno de Bodoglio, se trasladó a una ciudad que era muy linda y canciones sobre ella, que se llama Salerno. Bueno, pues en Salerno llegó, después de 18 años de exilio, Palmiro de Togliatti. Y comienza ahí lo que se llamó el giro de Salerno, la esvolta de Salerno, que es que aparece un señor venido, no sabe bien de dónde, seguramente de la Unión Soviética, lo más probable, que llega y plantea un conjunto de iniciativas que entroncan, no sin dificultades en el propio partido, con una parte sustancial de la sociedad, y que sitúan al Partido Comunista en una fuerza enormemente influyente. La idea clave de eso era resolver algunas cuestiones tácticas y una estrategia. La táctica, muy simple. Me estoy enrollando mucho. La táctica, muy simple. La táctica era decir, oye, si queréis un gobierno que apoye a los comunistas, tenemos que estar en el gobierno. Y por tanto, gobierno de unidad nacional, con todas las fuerzas antifascistas. Segundo, la cuestión de la monarquía lo dejamos para después, que el pueblo decida. No nos vamos a romper la cabeza matándonos entre monárquico y republicano, sino que vamos a resolverlo después. Y en tercer lugar,